Síguenos, @Factores de Poder. Suscríbete en nuestro canal de YouTube. Activa las notificaciones y mantente informado. Paseo de las Artes, ahora en Paseo Wynwood. Definitivamente el mejor ambiente de teatro de la ciudad. El sitio de encuentro del arte, las buenas producciones y la amistad. Con nuestra sala Black Box, 7 contenedores y el área a cielo abierto para compartir y disfrutar. De jueves a domingo, nos vemos en Paseo Wynwood. Arte y corazón. Regresamos con Agárrate. Vamos a conversar a continuación con Carlos Blanco. Para mí, uno de los analistas que está más claro y que es más objetivo. Carlos Blanco ha escrito una columna muy corta pero muy precisa y muy ilustrativa que se llama Vamos bien, íbamos bien, vamos lento, todo en pregunta, ¿no? Las respuestas a eso las tiene él mismo y lo tenemos ya vía Skype. Buenas noches, Carlos, ¿cómo estás? Buenas noches, Patricia. Gracias por invitarme a tu programa. Gracias por atendernos porque yo quiero que nos ilustres, Carlos, acerca la situación a simple vista se ve simplemente caótica, se ve como una situación similar a las que hemos visto en las películas de fin de mundo y entonces las esperanzas comienzan a mermar. Pero en esto que tú has escrito que es tan claro y que haces un análisis realmente bien apegado a los hechos, al final hay como una especie de que todavía se pueden resolver las cosas. Quiero que nos cuentes tú, yo me voy a callar y quiero que tú nos expliques todo. Bueno, yo no creo que tenga las respuestas a todo, yo tengo también muchas preguntas y algunas preguntas no las sé responder y reflexiono y busco y escucho para ver si se pueden responder de una manera colectiva entre quienes pensamos y buscamos que Venezuela vuelva a la democracia y a la libertad. Yo pienso que estamos en un momento muy complicado porque creo que uno de los principales errores de diagnóstico que se ha cometido es que no se ha entendido bien y hasta dónde Maduro y su régimen criminal están dispuestos a llegar. Muchas veces se ha dicho que, bueno, hay que abrirle una vía de escape, hay que darles el avión para que se vayan a Cuba o Estambul, y yo creo que no hemos evaluado suficientemente la disposición ideológica, la voluntad de poder que este núcleo criminal tiene, para lo cual se han preparado y han demostrado con la asesoría cubana, rusa y de otros factores internacionales que están dispuestos a resistir. Es decir, no basta con minarlos, presionarlos, arrinconarlos y sitiarlos como efectivamente están ahora, porque hay una dimensión que es que esta gente está dispuesta a resistir y solamente mediante la fuerza, no la negociación, ni las amenazas, ni la guerra psicológica, solamente se puede vencer a esos que están débiles, que están sitiados, pero que tienen esa voluntad de resistir. Por otro lado, creo que en el lado opositor se han cometido también algunos problemas, algunos errores derivados de apreciaciones equivocadas. Me refiero, por ejemplo, a la jornada del 23 de febrero con ocasión de la oferta sí o sí de introducción de la ayuda humanitaria que ofreció el presidente encargado, Juan Guaidó. Esa oferta se basaba en dos supuestos. Uno, que el alto mando militar se iba a quebrar
que habría generales y almirantes pertenecientes a ese alto mando militar que iban a alinearse con las fuerzas democráticas, y el segundo supuesto fue el de que de una manera organizada la población venezolana aledaña a las fronteras de Colombia y Brasil iba a, de manera militante, abrirse paso para que se introdujera la ayuda humanitaria. Eso no ocurrió, y yo creo que no ocurrió porque el inmenso deseo que había de que ocurriese no se correspondía con los datos de la realidad. De tal manera que yo creo que es necesario hacer una reevaluación de la situación, porque hay que decir algo. Juan Guaidó, desde los primeros días de enero, ha representado la esperanza de un cambio. A mí me parece que hay que preservar esa esperanza de cambio simbolizada en la persona de un joven arrojado, porque ha demostrado tener coraje, que es en este momento para la mayor parte de la población venezolana el, digamos, instrumento de cambio. Pero hay que cuidar ese instrumento de cambio de manera que no sucumba al sectarismo que lo hay, a una visión parcial de lo que son las fuerzas del cambio en el país, que también existe, y que entienda que es el depositario de aquellos que a él le gustan, que son simpatizantes de su organización o del grupo de organizaciones que lo respalda, pero también es representante de quienes lo criticamos o de quienes tenemos diferencias. Él me representa a mí en esta coyuntura, entonces yo tengo derecho a decirle, a exigirle, a reclamarle, como se hace con cualquier líder. Esta es, digamos, una visión general que tengo sobre el tema. Ese derecho a reclamarle es de todos los ciudadanos, ¿no? Desde luego, desde luego. Yo lo asumo como ciudadano. Es decir, los dirigentes tienen que estar hechos para las verdes y las maduras. Los dirigentes tienen que estar hechos para el aplauso, para el halago, para las flores, pero también para el reclamo. Por eso son dirigentes, porque tienen la necesidad, o la obligación, mejor dicho, de interpretar las demandas que la sociedad tiene y les hace ahí y se concentra sobre ello. Entonces, los líderes son líderes para lo bueno y para lo malo, y yo creo que todos tenemos derecho a hacer eso. Y es muy importante. En este momento hay demasiado chavismo suelto, y hay quienes piensan que la mejor manera de ayudar a Guaidó es el silencio si hay críticas y la unanimidad para expresarla públicamente. Yo creo que eso es absurdo. Es absurdo conceptualmente, porque la unidad es un resultado de la diversidad. O sea, cuando tú hablas de unidad es porque hay diversidad, y la diversidad se decanta en acuerdos, entendimientos, posiciones unitarias. La unidad no es un punto de partida, la unidad es un punto de llegada. Y por otro lado, la unidad supone la diversidad, como ya he dicho, y por lo tanto el debate. La democracia supone esencialmente que hay distintos sectores. Por eso se llaman las agrupaciones ideológicas y políticas partidos, porque son partes y no el todo de la sociedad. De tal manera que a mí realmente me tiene sin cuidado si les gusta o no les gusta que uno diga lo que cree que debe decir, siempre que uno lo diga con respeto y consideración, sin ataques a las personas. Sí. Es que, bueno, yo particularmente creo que cuando a un líder se le endiosa, se le hace muchísimo daño al líder. Mucho daño, porque fíjate tú, el tema del mesianismo en este tiempo en Venezuela es producto directamente del predominio del imperio del chavismo. Es decir, hay que acordarse que cuando Chávez andaba por esos montes y esas caminatas en Venezuela, y estaba en Miraflores y mandaba, los partidarios de Chávez, los ministros, los altos funcionarios, no se atrevían a decirle nada porque él era infalible.
y él se asumió a sí mismo como infalible. Yo creo que eso fue un factor que determinó que ese partido que expresaba pues una tendencia en la sociedad venezolana, que fue mayoritaria en el 99 y después empezó a decaer, bueno, ese partido se convirtió en una extensión del presupuesto nacional y dejó de tener ideología, militancia, participación, etcétera, etcétera, producto de eso. Y yo creo que nada le hace más daño a las fuerzas democráticas del país que endiosar a alguien. Yo creo que hay factores que buscan eso para callar la diversidad y el debate, pero me parece que el debate ha sobrevivido en el marco de la oposición venezolana. Sí, yo creo que al final como que la razón prevalece, ¿no? Yo he sufrido ataques... No siempre, no siempre. Bueno, pero al final lo hemos visto en diversas oportunidades en medio de esta crisis de 20 años, Carlos, porque, por ejemplo, yo en mi caso particular, cuando yo comencé a destacar los errores de Capriles, etcétera, bueno, a mí me demonizaron. Y ahora, ¿quién es el que está demonizado? Porque entonces pasan de Mesías, los convierten en... No se hable, por ejemplo, de Lilian Tintori, a quien convirtieron en una virgen y ahora es un demonio, cosa que yo lamento muchísimo. Entonces, ese sube y baja, ¿no?, en el ánimo de la gente con los líderes. Porque, fíjate, yo creo que es muy interesante eso que tú planteas, porque hay un tema que es que los dirigentes no pueden ir más allá de aquello por lo cual están dispuestos a luchar y a tratar de obtener. No todo líder logra obtener lo que se propone, pero todo líder debe ser muy sincero con la sociedad en términos de que lo que se propone es algo que no es demagógico, es algo que lucha por conseguir. Y que no es populista. Entonces, ¿qué es lo que ha pasado? Ajá. Que en Venezuela, a lo largo de todos estos años, lo que ha habido es una molienda terrible de líderes, una molienda terrible de dirigentes, encumbrados y caídos, encumbrados y caídos. Yo creo que eso obedece a dos razones. Una, porque hay ofertas incumplidas que el país siente como engaño, sobre todo cuando la situación es tan terrible como la que hay en los años recientes y sobre todo este año, que es una catástrofe. Pero la segunda razón es que yo creo que hay un problema estructural en la mayor parte de los dirigentes actuales del país. A mí me parece excelente que haya esta renovación juvenil, que un hombre de 35 años sea el presidente encargado de la República. A mí me parece eso formidable. Pero hay que decir que también en muchos de esos dirigentes hay carencias intelectuales profundas, ausencia de conocimiento histórico, falta de estudio, falta de relación con aquellos que han estudiado, que tienen alguna veteranía o experiencia, porque cuando uno no tiene un conocimiento histórico y no lo busca, uno cree que está inventando la rueda más o menos cada 2 días. Y no es así. Las sociedades, y la venezolana también, han vivido estas experiencias terribles de dictaduras. No han sido las mismas dictaduras, pero han sido los mismos mecanismos de represión, de tortura, de exilio, de muerte. Y ha habido combates importantes contra esas dictaduras, la dictadura de Gómez, la dictadura de Pérez Jiménez y la experiencia de estos 20 años de lucha contra las dictaduras de Chávez y Maduro. Entonces, me parece que esas carencias en el liderazgo, carencias intelectuales, son muy, muy, muy importantes, porque ya ocurrieron al final de los años de la democracia venezolana, en los 90. En los 90, lo que ocurrió fue que buena parte de los partidos fueron tomados, conquistados, agarrados por generaciones que no fueran ni las de Betancourt, ni las de Jovito, ni las de Caldera, ni las de Carlos Andrés, ni las de Luis Herrera, sino gente sin ninguna formación que condujo al país
a ese desastre en el marco del cual Chávez emergió como una salvación. Fíjate que sobre eso que estás diciendo, Carlos, con esto voy a ir a un corte porque al regreso quiero que toquemos otro tema. Yo estuve hablando con un historiador muy importante aquí en Miami, no lo voy a nombrar, no es venezolano, que me decía, Patricia, yo me he sentado con todos, he hablado con todos, he relacionado el tema de Venezuela, aunque con todas sus diferencias, con crisis mundiales históricas. Más o menos les he dicho cuáles han sido las salidas que han sido las efectivas y se burlan prácticamente de mí, me dice. Me ven como que si yo fuera un viejo loco. Se dan la media vuelta y se van. Entonces yo creo que eso tiene que ver con eso que tú estás diciendo, lamentablemente, Carlos. Mira, vamos a ir a un corte y al regreso yo quiero que hablemos de algo que tú dijiste acerca de que Guaidó no tiene sustituto como aglutinador en el corto plazo. Porque viene, y yo estoy segura que viene una explosión social en Venezuela que va a necesitar un aglutinador, pero parece que ya el régimen tiene lista la cárcel para Juan Guaidó. Entonces, ¿qué va a pasar si Juan Guaidó se convierte en otro preso político del régimen? Al regreso seguimos conversando con Carlos Blanco, pero primero te quiero recomendar, si tienes una empresa aquí en Estados Unidos y no consigues personal calificado, yo te recomiendo que te comuniques con la oficina de Raúl Sebasco. Ahí tienes un número de teléfono de WhatsApp de Raúl Sebasco. Él ha ayudado a miles de empleadores por más de 25 años a conseguir personal profesional a través de la certificación laboral. La certificación laboral es un programa federal que te permite buscar fuera de los Estados Unidos al personal que necesitas para tu empresa en caso de que no lo consigas aquí en el mercado local. Tu negocio, con la certificación laboral, tu negocio va a ganar un buen empleado y este empleado va a obtener la oportunidad de llegar a una residencia permanente en muy corto plazo y la certificación laboral no solamente lo va a beneficiar a él, sino a todo su grupo familiar. Vamos a ir a un corte, al regreso, seguimos conversando con Carlos Blanco.